La primera idea de la medicina galénica es el hipocratismo. Galeno se consideraba heredero de Hipócrates, el mejor heredero de Hipócrates. Entonces realmente este bloque del pensamiento médico, muchos autores lo llaman medicina hipocrático-galénica. Es todo un bloque de medicina. Y debemos agradecer a Galeno que nos ha traído a la modernidad la medicina hipocrática, porque él basó toda su obra en Hipócrates. Él lo decía, él habla mucho de sí mismo, y decía que él consideraba que Hipócrates era el mejor médico que había existido, y por supuesto él era el heredero de Hipócrates. Está equivocado, lo sabemos hoy, porque Hipócrates sí existió, pero Hipócrates no escribió todos los textos hipocráticos. Entonces esto era como un mito que él creía, que Hipócrates era el creador de la medicina hipocrática, que ya lo discutimos en el tema 13, que es 4, perdón, y que eso no es así. Muy bien, pero definitivamente es hipocratismo. La medicina galénica es hipocrática, y muchos autores la llaman a este bloque medicina hipocrático-galénica. ¿Qué es lo más importante de esa herencia para la ciencia de la salud actual? Yo creo que la ética. Todo el mundo sabe que el principio rector de la ética hipocrático-galénica era el non nocere, en latín. Significa no hacer daño. Entonces, el primer deber del profesional de ciencia de la salud es no hacer daño al paciente. Non nocere, le dice en latín. Y eso lo heredamos de la medicina hipocrático-galénica. Esto es una gran herencia. Entre otras cosas es interesante porque cuando la frase non nocere, no hacer daño, esa frase que todos los eticistas conocen y citan, eso no aparece en los documentos hipocráticos. Es un comentario de Galeno basado en los documentos hipocráticos. Y ese comentario es muy curioso, porque él afirma, muy simpática la situación, Hipócrates dijo que el médico no debe hacerle daño a los pacientes, pero fíjense, hasta Hipócrates, el médico más grande que ha existido, consideraba que los médicos le pueden hacer daño al paciente, que se pueden equivocar. Entonces yo creo que eso, decía Galeno, yo creo que eso es falso. Hipócrates nunca se equivocó, eso no es verdad. Pero es interesante esa herencia. Muy bien, hipocratismo. La segunda idea básica de la medicina galénica es humoralismo. Significa que en el cuerpo hay 4 humores y que estos humores están en equilibrio. Y que cuando se desequilibran, tenemos las enfermedades. Los 4 humores son sangre, flema, bilis amarilla, bilis hepática y bilis negra. Ellos llamaban a la bilis negra melanoscolé, melancolía, y suponían ellos, que estaba guardada en el vaso. Entonces esos 4 humores y sus 4 depósitos, la flema en el cerebro, la sangre en el corazón, la bilis hepática en el hígado, en la vesícula biliar. Era sorprendente en las ilustraciones que ellos consideraban que la vesícula biliar era hasta más grande que el hígado. Siempre la pintaban enorme y nosotros sabemos que es relativamente pequeña, pero era porque la vesícula biliar era el depósito de la bilis hepática y la bilis negra que se depositaba en el vaso. Entonces, si estos 4 humores están en equilibrio, estamos en estado saludable. Ahora, ¿qué pasaba si están en desequilibrio? Enfermábamos. También se aceptaba, y esto es interesante porque eso lo hemos heredado aún en nuestro lenguaje, que todos los humanos somos distintos, tenemos distinto temperamento, y este temperamento es congénito. Hay personas que nacimos sanguíneas, con mucha sangre, son personas que tienen muchas actividades, que son muy rumberos en el lenguaje caleño, que son ardorosos para sus actividades, que hablan mucho,
son extrovertidos, esa persona es sanguínea. Hay personas que son calladas, frías, poco sentimentales, y esas personas son flemáticas, tienen un exceso de flema, son muy cerebrales. Miren que en el lenguaje está la teoría, porque en el cerebro estaba para ellos guardada la flema, el humor flema. Y hay personas coléricas, personas que viven iracundas, que viven quejándose, que viven siempre en estado conflictivo, y esas personas son coléricas, tienen mucha bilis hepática. Y hay personas tristes, personas deprimidas, personas aburridas continuamente. Digo aburridas porque en inglés el aburrimiento se dice spleen, en el inglés clásico hasta el siglo pasado, y spleen es vaso, y significa que en ese conjunto en esa mirada galénica, la melancolía, la tristeza estaba guardada en el vaso. Entonces estos humores están en equilibrio. Cuando se desequilibraban, intentábamos equilibrarlos. Ese era el oficio de la medicina. ¿Cómo lo equilibrábamos? Nosotros no podíamos, ellos no podían sacar bilis amarilla, no podían sacar bilis negra, no podían sacar flema. El único humor que ellos podían alterar era la sangre. Entonces por eso la sangría era la actividad terapéutica más común y más frecuente en la medicina galénica. En todas las enfermedades ellos hacían sangría. En todas las enfermedades, aún en heridas, como cosa curiosa. Y una discusión era, si uno tiene una herida en el brazo derecho, la sangría se hace en ese mismo brazo o en el otro brazo. Es una discusión académica. ¿Mucha sangre? ¿Ah? ¿Mucha sangre? No sacaban mucha sangre. De hecho, usaban a veces sanguijuelas, era una pequeña cantidad. Pero la idea de ellos era que aún sacando una poca cantidad, los humores se equilibraban, ¿no? A eso vamos a volver, es una pregunta muy interesante, en el siglo XIX, porque en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, llega la sangría como método terapéutico, hasta que se demuestra que no sirve para nada. Y ese es un momento muy importante de la historia de la medicina, pero ya llegaremos a él en el tema 9. Muy bien. Entonces era humoralista. Nosotros nos sonreímos ante la medicina humoralista. Esos médicos que creían que tenemos 4 humores, etcétera, eso parece un mito. Pero hay personas que sostienen que nuestra medicina se está volviendo humoralista de nuevo. ¿Por qué? Porque las realidades biomoleculares, receptores, proteonómica, mediadores de la inflamación, todo eso va por la sangre. Entonces nosotros tenemos hoy una visión de las enfermedades que no es solo celular, sino también es humoral. Entonces hay personas, yo recuerdo artículos hace 20 años que empezaron a anunciar el regreso de la medicina humoralista, cosa escandalosa porque a todos nos han educado con la célula. La célula es una materia del primer semestre en casi todas las escuelas de medicina y de ciencia de la salud. Entonces, desde cierto punto de vista, estamos volviendo a tomar esa perspectiva. Muy bien, humoralista. La tercera característica es vitalista, la medicina de Galeno, o naturalista. Me explico. ¿Qué es vitalismo? Vitalismo es creer que la vida es una fuerza no material que está en nosotros y que nos hace vivir. O sea, la vida es una realidad, una entidad, diría yo, autónoma en nuestro cuerpo. Eso es ser vitalista. Esto pertenece a muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas culturas, la egipcia, por ejemplo, que considera que cuando uno muere, uno abre la boca y se le va el alma. Los irlandeses tienen un mito muy interesante. Cuando una persona muere, hay que dejar una puerta o una ventana abierta para que se vaya el alma. Entonces, es una idea recurrente en el pensamiento humano
que tenemos una fuerza interna que llamamos vida y que nos hace vivir. Y por supuesto esa fuerza es natural. A esto lo podemos llamar vitalismo o naturalismo. Nosotros sabemos en la biología actual que eso no es verdad. La vida no es sino una serie de reacciones bioquímicas, ¿verdad? Pero para ellos era otra cosa, era otra cosa. Pero eran naturalistas en ese sentido también. Ellos creían que la naturaleza era la que nos curaba y que los profesionales de la salud realmente lo único que hacíamos era ayudar a la naturaleza a sanar. Esto se llamaba el poder medicinal de la naturaleza. En palabras de Galeno y en latín, vis medicatrix nature. Yo acostumbro detenerme en esta frase porque es importante y hay que entender la frase. Vis en latín es poder. De ahí viene virtud, de ahí viene viril, de una serie de palabras latinas. Vis es poder. Medicatrix es medicinal, pero en femenino. Si fuera masculino sería medicator. Yo soy canzoncito con lo del latín, pero es porque me gusta. Medicatrix es femenino. Actor es masculino, actriz es femenino. Entonces, el poder, vis, medicatrix, naturae, se escribe, de la naturaleza. Vis medicatrix nature. Esta es una idea esencial en la medicina galénica. Y esa idea ha llegado a nosotros. Eso explica todas las farmacias naturistas, las medicinas naturistas, la creencia de que en la naturaleza están todos los remedios, la creencia de que todo en la naturaleza es necesariamente bueno. De eso vamos a hablar la próxima semana porque en el Renacimiento nos dimos cuenta que eso no es verdad. Pero hasta el Renacimiento y hoy mucha gente piensa que lo natural es por definición bueno. Esa es la tercera perspectiva. Las dos últimas son un poquito más complicadas de explicar, pero son interesantes. La cuarta perspectiva es que la medicina galénica es corporalista. Galeno piensa que el cuerpo humano es una sociedad de órganos, en los que los órganos siempre cooperan unos con otros. Esta es una idea muy romana. Para los romanos, la sociedad era un cuerpo, el senado del pueblo romano era la cabeza, los legionarios los brazos que defendían el cuerpo eran todos los ciudadanos y los esclavos eran el estómago, decían los romanos, que hay que alimentar para que trabajen. Es una manera muy simplista y poco igualitaria de ver la sociedad, pero esa era una idea clave en el pensamiento romano. Y pasó al cristianismo, no es una idea que hemos dejado atrás. Por ejemplo, para los que son católicos recuerdan que San Pablo insiste que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces es la misma idea, corporalismo. Eso no es, en nuestra biología no es verdad, porque en nuestra biología sabemos que hay órganos que dañan otros órganos, ¿verdad? Que los órganos no siempre son amigos, no son cooperadores. Por ejemplo, el riñón, ante la disminución de la rata de filtración, sube la presión arterial por el sistema simpático, por retención de líquidos, por una serie de mecanismos, y esa presión arterial alta daña otros órganos, el corazón, el cerebro, etc. Entonces, las relaciones no son del todo amigables entre nuestros órganos, pero para Galeno sí, los órganos se cooperaban uno con el otro. Y la última idea la última perspectiva de Galeno es un poco difícil. Yo siempre he tenido dificultad en explicarla, sobre todo para los estudiantes de primer semestre, porque es una palabra extraña para ellos. Teleología. Siempre se confunden, creen que es teología. No, es teleología. Significa literalmente que el propósito final de un órgano, de una estructura, de una actividad vital,
explica la estructura del órgano. Cuando ya estaba en fisiología, el doctor Aljure nos explicaba esto de una manera muy directa. Nosotros los biólogos modernos, actuales, no podemos nunca, no debemos preguntar para qué sucede algo, sino por qué sucede algo. Como hombres y mujeres nos preguntamos para qué vivimos, para qué existimos, para esto. Pero como biólogos, si nos dedicamos al estudio de la biología humana, la pregunta esencial es ¿por qué? No para qué. Pero fíjense que el común de las personas se hacen esa pregunta siempre. La semana pasada, hace 4, sí. Estoy en fisiología. Fisiología, sí. Ya no, pero el doctor Aljure fue discípulo del doctor Ismael, y el que insistía mucho en el por qué las cosas y no en el para qué era, sobre todo el doctor Borrero. Ah, bueno, Borrerito, claro. Pues ambos fueron profesores míos y puede estar confundido. A lo mejor Borrero, Luis María fue el que me explicó eso, pero yo no sé por qué siempre lo digo de Aljure. Pero esa es una pregunta que fisiología, es un punto de vista que fisiología es esencial. Nosotros los biólogos no debemos preguntarnos para qué cuando queremos analizar los fenómenos biológicos. Debemos preguntarnos por qué, qué mediador, qué molécula, qué mecanismo fisiológico explica esto. Muy bien, Galeno no pensaba así. Galeno pensaba que el para qué era más importante, porque él creía, vuelvo y digo, lo que mucha gente actualmente cree, y tienen todo el derecho de creerlo, que hay un diseño inteligente del universo, que hay una norma, una regla, una ley que explica todos los acontecimientos biológicos. Eso se llama el diseño inteligente en términos de discusión política hoy. Las personas que son fundamentalistas religiosos, que son muy conservadores, si ustedes van a los Estados Unidos, a Texas por ejemplo, casi que se le exige a los profesores de biología que hablen del diseño inteligente. Pero nosotros, no todos, algunos pueden creer eso, tiene todo su derecho a creer, la mayoría de los biólogos actuales piensan que todo es producto del azar o la necesidad, con palabras de Jacques Monod, el bioquímico. Todo es producto del azar o la necesidad. Muy interesante. Pero Galeno creía en un diseño universal. Entonces estas cinco ideas son básicas, explican ese cúmulo de ideas que llamamos medicina galénica, que son, repito, el hipocratismo, somos herederos de Hipócrates, el humoralismo, equilibrio, salud, desequilibrio, enfermedad de los humores, el vitalismo o naturalismo, el poder medicinal de la naturaleza, el corporalismo, somos una corporación de órganos, y la teleología. Todo sigue un diseño universal. Esta idea del diseño universal es muy popular. Hace 2-3 días me encontré a mí me llega, a usted también les debe llegar, Quora, que es una dirección que le manda a uno cosas curiosas todos los días. Esta pregunta: ¿para qué existe el apéndice vermicular? Y eso se lo pregunta mucha gente. A mí me lo han preguntado varias veces: doctor, ¿para qué tenemos apéndice? Si uno se lo sacan y uno no se muere, sigue viviendo con uno. ¿Para qué tenemos eso? Es un para qué. Los humanos tenemos derecho a hacernos la pregunta del para qué. De hecho, es una pregunta filosófica válida. ¿Para qué existo? ¿Para qué todo existe? ¿Verdad? Entonces, eso es válido. Pero en biología, nosotros tenemos que concentrarnos en el por qué. Los que se concentran en el para qué son teleologistas. Y Galeno era teleologista. Muy bien. Entonces Galeno hace su medicina, hace su obra, él escribe mucho. Hay quienes lo llaman la enciclopedia galénica porque él resume toda la medicina hipocrática galénica.
Hay otros que piensan que el nombre apropiado es la síntesis galénica, porque él sintetiza en estos 5 principios la explicación de todas las enfermedades. Fue una medicina muy poderosa y los estudiantes siempre me preguntan, doctor, pero ¿cómo durante 1500 años la gente creyó en una medicina que estaba profundamente equivocada, que no conocía, por ejemplo, la circulación de la sangre? Y yo me pregunto, y en estos días lo decía en una conferencia, si la gente le exige a la ciencia de la salud una verdad científica, o lo que verdaderamente el común de las personas le exige a la ciencia de la salud es vivir más y sufrir menos. O sea, al común de las personas, todos ustedes estudian ciencia de la salud, no les interesa mucho la explicación científica. Lo que les interesa es no sufrir dolores, vivir bien, vivir más tiempo. Entonces, en ese sentido, la medicina galénica fue aceptada, aunque tuviera verdades erradas. Muy bien, segunda y última parte. El galenismo fue heredado por los romanos, por los cristianos durante la Edad Media, por los árabes, el pensamiento islámico, y por la medicina judía de la Edad Media. Todos esos pensamientos, cristianismo, judaísmo, islam, pertenecen a religiones monoteístas. Las 3 grandes religiones monoteístas en el mundo, y realmente la mayoría de las personas del mundo en este momento son monoteístas, son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Las 3 creen en un Dios único, omnipotente, providente, que cuida de su creación. Esto es la creencia de las personas que tienen esa fe. Y eso es muy cercano a la idea de Galeno. La naturaleza nos cura. En el caso del cristianismo, islam, judaísmo, Dios nos cura. La Edad Media llega a resumir ese punto de vista en una frase. Dios nos ha dado 2 libros, uno para sanar y otro para salvarnos. Para salvarnos la Biblia, para sanar Galeno. Ese era el concepto que estaba debajo del apoyo multitudinario, generacional, transgeneracional de la medicina galénica, a pesar de sus errores. Muy bien. Galenismo romano, herederos de Galeno en el tiempo romano. Fueron un montón de personas que escribieron enciclopedias y resúmenes de Galeno. Pero Galeno murió hace el año 210, 220. En el siglo III era un momento clave en la evolución del pensamiento. El paganismo estaba cayendo y el cristianismo estaba ascendiendo. Entonces cambió el tipo de pensamiento, la forma de pensar. Y es muy importante en la medicina galénica su relación con la filosofía y con la religión. Es muy importante. De hecho, la Edad Media gastó cientos de años en hacer una concordancia, así se decía, entre Aristóteles y Galeno, ¿verdad? Los problemas filosóficos de la medicina eran muy discutidos. Y esto comienza casi inmediatamente después de Galeno. Por ejemplo, un escritor cristiano, un padre de la iglesia cristiano, muy conocido, bastante polémico por otras razones, Tertuliano, del norte de África, que era completamente romano, de parte del Imperio Romano, tiene una frase famosísima que todo el mundo cita. Ya que toca ese tema, tiene 2 frases que todo el mundo cita. Una es, creo, porque es absurdo. Eso se refiere a la fe religiosa. Es absurdo creer que Jesús resucitó, pero por eso creo. Eso es más o menos lo que decía Tertuliano. Pero no vamos a discutir ese tema. La otra frase es esta, fíjense, en latín. Medicina soror philosophiae. Significa la medicina es hermana de la filosofía.
Soror es hermana en latín. La medicina es hermana, todas las ciencias de la salud son hermanas de la filosofía. Entonces, la filosofía cambió, el pensamiento cambió y esto influyó mucho en la medicina. Inmediatamente después de Galeno, un siglo después, el cristianismo primero es aceptado, primero se decreta que no debe ser perseguido con Constantino, y 10, 12 años después, Teodosio dice: la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. Ahí acaba el paganismo, y 15 años después ocurre el primer concilio cristiano, el concilio de Nicea, que establece las bases de la teología cristiana. Muy bien, entonces cambia completamente el panorama intelectual. Y hay dos cosas que el cristianismo inmediatamente trae a la medicina. La primera es los hospitales. Los romanos no estaban muy interesados en hacer hospitales. Los romanos eran una sociedad que le interesaba el poder, el concreto, digo yo, las vías, los acueductos, los baños, pero no estaban interesados mucho en hospitales. Toda la medicina romana se hacía en las casas. Muy bien. La medicina doméstica, se dice en la historia. Los cristianos estamos obligados, por ética, a cuidar al enfermo, ¿verdad? Es una de las obras de misericordia. Visitar a los enfermos, cuidarlos. Entonces, cuando llega el cristianismo, empieza a surgir ese interés por establecer casas de enfermos. Los padres capadocios en Turquía, Capadocia queda al sur de Turquía, donde la gente va ahora a hacer muchas excursiones por globo, por si vas a Turquía, es una parte muy importante en la evolución del cristianismo, y los obispos de esa área se llaman los padres capadocios. Son unos grandísimos pensadores y escritores. Y el mayor de todos, el más importante de todos ellos es San Basilio Magno, San Basilio el Grande. Y San Basilio el Grande funda un hospital que es gigantesco y que llega a ser llamado la ciudad de los enfermos. Entonces todos los historiadores aceptan, algunos no. Esto es un tema complicado para algunos historiadores y para algunos médicos. Por ejemplo, Virchow, Rodolfo Virchow, ya llegaremos a él en el capítulo 9, no aceptaba esa idea de que los hospitales en el occidente habían sido producto del cristianismo. No, pero es que Virchow era socialista, ateo, antirreligioso, etcétera, pero muy inteligente. Pero él no aceptaba eso. Pero la gran mayoría de los historiadores aceptan que los hospitales son creación del cristianismo. De hecho, en Roma no existía ningún hospital hasta el año 390. El primer hospital romano es fundado por una dama romana, Fabiola, de ahí viene Santa Fabiola, amiga de San Jerónimo, y esa persona rica funda el primer hospital romano. Entonces, la creación de hospitales es algo que entra en la ciencia de la salud por el cristianismo. Y lo segundo es muy interesante. Durante el siglo IV y V, años 300, 400 después de Cristo, se formaron unas discusiones agresivas, violentas, entre pensadores sobre cuál era la naturaleza de Cristo. Fíjense, de nuevo la palabra naturaleza. Jesucristo, ¿qué era? ¿Era Dios? ¿Era hombre? ¿Eran las dos cosas? ¿Cómo se relacionaba eso? Eso se llaman las polémicas cristológicas. Y durante 2 siglos pelearon todos los cristianos por distintas explicaciones. Muy bien. Los orientales, la gente de Alejandría, Siria, Capadocia, tenían un nombre para la Virgen María. La Theotokos, todavía se le llama así, la Theotokos, la que parió a Dios. Teo, Dios, tocos, parto. La que parió a Dios, la Theotokos. Y ese era un signo, así como nosotros decimos Virgen María, ellos dicen la Theotokos, la que parió a Dios. Y a la gente no le gustaba eso. ¿Cómo así? ¿Cómo que la madre de Jesús
pasó por un parto con sangre, con deposiciones fecales, con gritos, con llantos, con enfermedades. No, eso no le debe haber pasado a la Virgen María. Eso no puede ser. Y entre las personas que se oponían a que la madre había parido, la María había parido a Jesús, cuando digo parido es el parto real, el tocos, ¿verdad? Le viene tocología, la especialidad en los partos. Había muchos médicos, porque los médicos sabían en aquel entonces lo que un parto implicaba, el dolor, la hemorragia, los gritos. Entonces, no, pues la Virgen cómo va a haber pasado por eso. Entonces se opusieron a la denominación Teotocos y se formó un lío, porque fueron decretados herejes. Toda persona que no usara el nombre Teotocos era considerado un hereje, y los expulsaron como herejes del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla. Los sacaron. Váyanse, ustedes son herejes, los sacaron. Y estos médicos nestorianos, la herejía se llama nestorianismo, por un arzobispo Néstor. Estos médicos nestorianos viajaron, salieron del Mediterráneo y viajaron a Asia, a Siria, a Irán, a la India, y llevaron el cristianismo al Asia Central. Y todavía hoy se encuentran comunidades en la India, por ejemplo, de cristianos nestorianos. Hay obispos nestorianos que desde ese tiempo hasta ahora, se quedaron en esos sitios. Y vamos a volver a ellos, a los de Asia, porque eso explica la muerte negra. Ya llegaremos a ello dentro de 20 minutos. Muy bien. Pero inmediatamente, ¿qué pasó? Los médicos nestorianos, que eran muy bien educados, griegos, pero que simplemente no aceptaban que la Virgen María hubiera sufrido el parto, llevaron la medicina griega al Asia Menor. Y en ese momento estaba surgiendo un nuevo poder, el poder de los musulmanes. Entonces hablemos de medicina islámica, de los musulmanes. El Islam, los árabes, los musulmanes, en principio tienen prohibido muchas cosas. Hay un chiste por ahí que dice, es que si ustedes leen la Biblia dice, al principio fue el verbo, o sea, al principio fue la palabra, y la palabra es no. No haga esto, no haga aquello, no haga lo demás allá. Eso es un chiste. Los musulmanes tenían muchas prohibiciones, y entre las prohibiciones que tenían era no hacer imágenes. Si ustedes van a la Alhambra, por ejemplo, de que hablábamos ahora, ustedes van a ver toda la Alhambra cubierta de frases en árabe, pero no van a ver un solo mural, no van a ver un solo retrato, porque los islámicos puros, tradicionalistas, no hacían retratos, pero todo era palabras, textos, no tenían imágenes. Entonces era una cultura adoradora de los libros. De hecho, el Islam se basa en el Corán, en un libro dictado por Dios a través del arcángel Gabriel directamente a Mahoma, frase por frase. Entonces eso muestra la adoración que tiene el Islam por los libros, y hereda de los médicos nestorianos todos los libros de medicina. Entonces fíjense, la medicina hipocrático-galénica pasa a la cultura árabe. En ese momento el califato más importante era el de Bagdad, en los tiempos de las 1001 noches, ¿se acuerdan de Aladino? Ese momento. Y ellos adoraban los libros, y tienen las bibliotecas más extensas. Más tarde, unos 400 años después, la biblioteca más grande del mundo está en Córdoba, en España, ¿no? Entonces ellos heredaron todos esos libros. Eso se llama la época de las traducciones, porque tradujeron del griego todos los textos médicos al árabe, y los médicos islámicos heredaron eso. Fíjense que esto es una cultura muy libresca,
muy libresca. De hecho, la denominación, en principio, a pesar de lo que haya pasado hace poco en Gaza y en Israel y en todos lados y en Irán, el judaísmo, el cristianismo y el islam no se llevaban mal. De hecho, los árabes consideraban que ellos no debían perseguir ni a los judíos ni a los cristianos. Les cobraban más impuestos, eso sí, pero no eran perseguidos, porque eran esa es una expresión árabe, las religiones del libro. Las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, se basan en libros. Entonces, esa cultura aceptó la medicina basada en el libro de Galeno, porque era propio de ellos, esa manera de pensar. Muy bien. Médicos islámicos importantes, no puede pasar de mencionar dos. El primero es Rases, al-Rasis, que ejerció medicina en Bagdad. Y Rases era un médico excelente clínico. Es la primera persona, todos los estudiantes de ciencia de la salud deben saber eso y usualmente lo saben, que distinguió entre viruela y sarampión. A nosotros esto nos puede parecer obvio, pequeño, pero para la época era importantísimo. Primero que todo porque había viruela, nosotros ya no vemos viruela, y había sarampión, como estamos volviendo a ver ahora después de todos los problemas de la vacunación. Pero eran enfermedades catastróficas que producían gran mortalidad. Entonces eran enfermedades muy importantes. Y el primero que las distinguió claramente fue Rases, a punta de clínica. Él dijo, las lesiones de la viruela están en varios, como ustedes saben, los profesionales de la salud, las lesiones están en varios estadios de evolución. Hay unas con costra, hay otras sin costra, hay unas tempranas, hay unas tardías. Es una erupción que sigue varios estadios. La erupción del sarampión es súbita, todas igualitas. El sarampión se acompaña de rinitis, oftalmitis, la viruela no. Entonces hizo una decisión puramente clínica. Era un gran clínico y él, como cosa curiosa, pensaba que uno debía aprender más de los pacientes que de los libros. Eso era una manera de pensar casi herética para ese momento, porque todo el mundo acudía a Galeno para la verdad médica. Y es interesante que el primer libro de Rases se llama Dudas sobre Galeno. O sea, él tenía dudas sobre Galeno. Dice la leyenda que él usaba el libro de Galeno, lo arrancaba, los pergaminos, para escribir recetas. O sea, que no respetaba mucho a Galeno. Pero eso puede ser una leyenda. Pero era un gran clínico. Pero Rases vivió en Córdoba también, ¿no? ¿Cómo? ¿Vivió en Córdoba? No, él no vivió en Córdoba, Maimonides vivió en Córdoba. Maimonides. Ya vamos para allá, Gracias. En la Universidad de Córdoba era que hacían las traducciones. Correcto. Córdoba fue después, esto es 200 años antes. Esto es el califato de Bagdad, luego viene el califato de Córdoba, ¿verdad? Pero vamos a llegar allá ya, en 2 minutos. Pero no podemos dejar de mencionar el otro médico islámico famoso, Avicena. Avicena era persa. Todavía hoy ustedes saben que en el Islam hay dos corrientes diferentes. Unos son los sunitas y otros son los ismaelitas, ¿verdad? Arabia Saudita, Egipto, son sunitas. Y los otros son ismaelitas, un problema ahí de herencia del Islam. Persia, Irán, no era sunita. Y en el Islam de ellos no está prohibido el alcohol. De hecho, el vino persa es famoso, ¿no? El vino de Shariz, creo que se llama. Es un vino muy buscado por la gente y bebido por los persas. Y Avicena bebía bastante vino. De hecho, murió borracho. Y sus colegas dicen, él dio consejos de nunca beber en exceso, pero él nunca lo siguió. Pero bueno, Avicena era un gran filósofo y médico. Si ustedes ven la película El Médico o leen la novela El Médico, que es muy popular hace unos años,
Buena película, buen libro, simpático. El protagonista es Avicena. Pero cometen un error histórico, ponen a Avicena como muy cirujano, ¿no? Que opera a un paciente con cólico miserere, con apendicitis, se llamaba cólico miserere. Eso no debe ser verdad, Avicena no era cirujano, pero bueno, para Hollywood eso es la historia. Pero era un gran filósofo, y la Edad Media europea consideró que el mejor médico árabe era Avicena. Yo personalmente creo que el mejor médico islámico era Rasés, pero toda la Edad Media creyó que el más importante médico musulmán era Avicena. Si ustedes van al Vaticano, tú que vas a ir ahora, en el Vaticano, cuando uno lo llevan a conocer la Capilla Sistina, el Museo del Vaticano es aburridor, te digo desde ya. Hay demasiadas cosas. Pero lo importante es que uno acaba en la Capilla Sistina. Entonces uno podría ahorrarse todo y ir a la Capilla Sistina, pero lo pasan por todos lados. Y pasa uno por el despacho papal del siglo XVI y hay un mural gigantesco, tan largo como este salón, en la pared, donde están todos los pensadores de la antigüedad. Se llama la Escuela de Atenas. Están todos los pensadores clásicos. Rafael lo pintó, está Platón, Sócrates, Séneca, todos. Y el único árabe no cristiano en ese mural es Avicena. Está en una esquinita sentado con un libro. Es el único no cristiano en ese mural. Cuando vayan a Roma, fíjense para que vean, es muy interesante. También todos los souvenirs que venden ahí en el Vaticano, las mochilas precisamente con esa pintura, la de Rafael, la Escuela de Atenas. Sí. Ahí está todo el mundo. Bueno, todo el mundo para esta época. Todos los pensadores. Muy bien. Y vamos a Maimónides. Los árabes conquistan todo el Mediterráneo, conquistan España, el sur de España. De hecho, conquistan casi toda España, menos Asturias, ¿verdad? Y luego España empieza a reconquistar todo el territorio, la reconquista, que tarda 800 años, después de lo cual descubre América. Y los conquistadores españoles eran guerreros porque venían de la reconquista, pero ya llegaremos allá. Cuando ellos invaden España, se encuentran un territorio absolutamente paradisíaco, que es Andalucía, Sefarad, se dice en árabe, con mucha agua, con muchos jardines, con muchos huertos, ¿verdad? Y los árabes que venían del desierto del norte de África, de Marruecos, de Libia, quedan descrestados con España y se quedan a vivir ahí y hacen grandes ciudades. La ciudad más importante es Córdoba, en Andalucía, y Córdoba es el centro de la cultura. Lo que fue Alejandría siglos atrás va a ser Córdoba. Y se reúne toda la cultura medieval árabe y judía en Córdoba. Porque en Córdoba nace un médico judío muy importante, Maimónides o Maimónides. No se sabe con absoluta certeza que haya nacido en Córdoba. Hay varios pueblitos en España que se pelean el nacimiento de Maimónides, pero los libros dicen que nació en Córdoba. El hecho es que después viajó mucho, ¿no?, por todo el Mediterráneo. Llegó a ser médico de Saladino, el sultán de Egipto. Era un médico muy importante, muy buscado, muy judío, absolutamente judío. Eso prueba que la cultura árabe no estaba en contra de los judíos en ese momento. Todo se dañó, ya vamos a pasar allá, con las cruzadas. Cuando el occidente decidió conquistar Jerusalén, ahí nos hicimos enemigos todos, árabes, judíos y cristianos. Pero hasta ese momento éramos amiguitos. Entonces Maimónides es muy judío. En la cultura judía algunas personas lo llaman el segundo Torá, porque sus comentarios sobre la ley mosaica son absolutamente brillantes. Yo no soy judío,
pero tengo un sobrino que es rabino, colombiano rabino, no vive aquí. Y es un experto en Maimónides. Y me dice él que todavía en el Mediterráneo se cantan canciones sobre Maimónides. Entonces era una persona, un líder en ciencias de la salud. ¿Qué trajo Maimónides? Maimónides, se puede decir, a la medicina. Trajo muchas cosas importantes. Yo diría que lo más importante es que él empezó a ver las enfermedades como procesos que ocurrían en el tiempo. La enfermedad no es una cosa estable o un objeto. La enfermedad es un proceso que ocurre en el tiempo. Toda enfermedad tiene un pasado, un presente y un futuro. Por eso el médico debe ocuparse de la prevención de la causa en el pasado, el tratamiento en el presente y la rehabilitación en el futuro. Entonces amplía la perspectiva médica de la enfermedad. Eso es muy importante. Maimónides es el primero que lo hace. La otra cosa es que él trata un montón de problemas con esta perspectiva. Es famoso, por ejemplo, su afirmación sobre el asma. El médico debe tratar el asma no solo durante el ataque de asma, sino debe intentar prevenirla teniendo un buen estilo de vida, cuartos limpios, etcétera, y después del ataque hacer una rehabilitación respiratoria, llamémoslo así. Y lo que más conoce la gente de Maimónides es la dieta mediterránea. Maimónides siempre insistía, para toda la medicina galénica la dieta era muy importante. Entonces la dieta sana es la dieta mediterránea, que incluye no comer mucha proteína de tierra, carne roja, comer proteína de mar, animales marítimos, frutas y vegetales frescos, ¿verdad? Aceite de oliva y vino. Esos 5 elementos son los básicos de la dieta mediterránea. Y Maimónides lo mandaba para todas las enfermedades. Él no creó la dieta mediterránea. La dieta mediterránea era la dieta del Mediterráneo en aquella época. Pero él la aceptó en medicina. Y hoy es considerado, pues, ustedes saben, por la UNESCO, la dieta mediterránea una herencia de la humanidad. Es la dieta más sana. Comparada con nuestras dietas, no era una dieta para perder peso. No era una dieta para perder peso. Era una dieta para comer bien. Y comer bien implicaba comer en grupo. Realmente eso explica el beber vino en las comidas, hablando con los amigos y no solo en un bar. Eso se llama en epidemiología el estilo francés de beber vino, contrario al estilo anglosajón, inglés y norteamericano, que es sentarse en un bar y ñeque, hasta quién sabe qué. Ese estilo produce enfermedad. El estilo francés, por el contrario, previene enfermedad. Esa idea es de Maimónides. Entonces Maimónides es muy importante. Y es muy importante en la ética. Las escuelas, para los estudiantes de pregrado, muy probablemente vayan a hacer posgrado en algún momento en Nueva York. Y van a ver en Brooklyn el hospital Maimónides. Es un hospital muy grande en Brooklyn. En el barrio judío de Brooklyn. Absolutamente ortodoxo. Todo el mundo vestido de negro y todo lo demás, pero bueno, muy interesante. Las escuelas de medicina de herencia judía no veneran el juramento de Hipócrates, veneran la oración de Maimónides. Lo que ocurre es que ambos son falsos. La oración de Maimónides es algo escrito en el siglo XVIII, muy interesante, muy bonita, pero no la escribió Maimónides. Muy bien. Acabemos con el galenismo cristiano de la Edad Media. La Edad Media se divide en dos grandes mitades. Son 1000 años.
Comienza, a mí siempre me enseñaron, en el año 476, nunca se me olvida eso, en el siglo V, y va hasta el siglo XVI, 1000 años, del 500 al 1500, esa es la Edad Media. Se divide en dos mitades, cada una de 500 años. La primera se llama la Alta Edad Media, la segunda se llama la Baja Edad Media, o Primera Edad Media y Segunda Edad Media. En medicina, la primera medicina, la medicina de la Alta Edad Media, de la Primera Edad Media, se llama medicina monástica, y ya no vamos a explicar por qué. La medicina de la segunda mitad se llama medicina escolástica, y ya no vamos a explicar por qué. Y con estas explicaciones acabamos la charla hoy, pero veámosla hoy rápidamente. Se llama medicina monástica, la de los primeros 500 años, porque era ejercida por monjes en los monasterios, monástica. Y realmente es que los cristianos crearon hospitales y influyeron en toda la medicina, especialmente los monjes. Vamos a mencionar a 3 monjes importantes en el pensamiento médico. El primero es San Agustín de Hipona. San Agustín. Como yo me eduqué con Agustino, siempre debo decir nuestro padre San Agustín. San Agustín vivió exactamente en el límite entre la Edad Antigua y la Edad Media. Escribió su libro más famoso en el año 410, Confesiones. Y en ese libro y en los sermones de San Agustín hay ideas importantes para la ciencia de la salud. Primero vamos a lo psicológico, las confesiones. La gente cree comúnmente que San Agustín era un gran pecador y que las confesiones son una lista de los pecados que él cometió. No es tan simple. Él dice en las confesiones una cosa que puede ser verdad. Dice que cuando él era joven, él cometió muchos pecados, cuando era estudiante universitario, sobre todo pecados de la carne. La culpa la tenían sus papás, porque lo mandaron a estudiar a Cartago, y él usa un juego de palabras muy interesante. Dice Cartago, Sartago. Cartago, sartén. Sartago es sartén en latín. Entonces, Cartago era el sartén de los vicios. Y dice, yo en aquel entonces, esto es muy curioso, lo sabe todo el mundo y lo voy a mencionar por eso. Es poco importante, pero todo el mundo lo sabe. Dice San Agustín, yo era un gran pecador. Tuvo su esposa, su hija, su mujer, no su esposa, ya lo vamos a explicar. Y la quiso mucho. Como ustedes ven, yo soy un aficionado a San Agustín, así que permítanme 5 minutos. San Agustín va a estudiar a Cartago, comete muchos pecados de la carne y tiene esta frase que todo el mundo, a mí me lo dicen acá rato. Ay, yo lo único que sé de San Agustín es esta frase. Hay 2 frases famosas de San Agustín que todo el mundo se sabe. Una es, cuando yo era joven, le pedía mucho a Dios. Escribe San Agustín, Dios mío, dame la castidad, pero no me la des tan pronto. Es de una frase famosa de San Agustín. Pero eso él dice que eso era lo que él decía cuando era joven. Dame la castidad, pero no me la des tan pronto. Y la otra es una frase más polémica, y yo me la sé en latín además, porque es una frase muy importante. Omnia animalia post coitum tristum est. Todos los animales quedan tristes después del coito. Otra observación de San Agustín. Pero San Agustín es importante por la psicología, porque es la persona que podemos conocer más íntimamente de la Edad Antigua, porque él escribió sobre su vida. Y él consideraba que lo que él hacía ahora, errores y no errores y todo, se debía a experiencias de su infancia y juventud. Lo mismo que dice el psicoanálisis, lo mismo que dice la psicología moderna. Nuestra manera de ser, errores y no errores,
es así por lo que vivimos de niño, ¿verdad? Y él cuenta muchas historias de su niñez y su juventud. Y hay una muy interesante que tiene importancia para la psicología actual y la psiquiatría actual. San Agustín dice que una tarde él salió del colegio, iba con sus amigos. San Agustín era muy amiguero, tenía muchos amigos. A mí se me puede ir un poquito el tiempo aquí hablando de San Agustín porque yo pensé alguna vez participar en aquel programa, ¿se acuerdan de Paneso? De yo sé lo que usted no sabe, la pregunta. Yo decía, voy a escribir para que me pregunten de San Agustín. San Agustín en la mesa había escrito una cosa en el borde de la mesa: cualquiera que hable mal de sus amigos no debe sentarse en esta mesa. O sea, él era muy, muy amigo de sus amigos. Muy bien. Entonces él salió del colegio con sus amigos, iba para la casa y pasaron por el huerto de un vecino y vieron un árbol de peras. Y los amigos le dijeron, ve, esas peras están maduras, robémoslas. Y él sabía que no era el huerto de su papá y que no debían robar las peras, pero se robó las peras con sus amigos. Es un detalle pequeño, pero fíjense, 40 años después se escribe sobre eso. Eso muestra ya el influjo psicológico de los pensamientos de San Agustín en la psicología actual. Y él llega a esta conclusión. Este episodio es famosísimo, se llama el robo de las peras. Él llega a la conclusión: yo robé las peras sabiendo que no debía robarlas. Y peor aún, dice él, las peras de mi papá eran mejores que las peras que yo me robé. ¿Por qué me robé yo esas peras? Por tener mis amigos, por complacer a mis amigos. Lo que uno hace en la vida muchas veces tiene que ver con el peer pressure, con la presión de los amigos. ¿Listo? Y eso lo anota San Agustín en el año 400 después de Cristo, muy muy claramente. Sobre ese episodio han hecho obras de teatro y todo lo demás, se llama el robo de las peras. Pero no voy a hablar más de San Agustín, sino una sola cosa. San Agustín es un hombre que mucha gente acusa de pesimista, pero es que vivió una época negra. El Imperio Romano estaba derrumbándose. Los bárbaros acababan de conquistar y destruir Roma. Y él vivía en África, en Hipona, una ciudad romana. Entonces él veía que el mundo se estaba desmoronando. Él quería tener esperanza en un mundo mejor, llamémoslo así. Y eso le produce mucho pesimismo. Muere en Hipona, cuando Hipona está rodeada, sitiada por los bárbaros. Muere San Agustín. Muy, muy, muy interesante en ese aspecto la vida de San Agustín. Pero bueno, entonces es un hombre pesimista, dice mucha gente. Yo no creo que sea pesimista, yo creo que es realista. Y fíjense lo que él dice, que tiene mucha relación con la ciencia de la salud. Dice, miren, el pecador es igual que un enfermo. Ahí yace en su cama, acostado, sudando, con fiebre, con dolores, no puede levantarse, ese es el enfermo. Y el enfermo necesita que alguien entre y lo cure, porque siempre necesitamos a alguien que nos sane. Entonces fíjense que esa es la descripción exacta de lo que es un profesional de la salud, el que entra a cuidar el sufrimiento del otro. Entonces él sigue en la metáfora para terminar, dice, así como el médico cura al enfermo, así mismo Cristo, que es el médico del alma, cura el alma. Y sigue hablando. Y a veces nos manda remedios, es muy curioso lo que dice, que son amargos y que no nos gustan, pero debemos tomarlos. A veces nos manda colirios para los ojos que nos arden, pero debemos ponernos. Entonces es una comparación del acto médico muy interesante. Sea lo que sea, el pensamiento de San Agustín está debajo de la psicología moderna, del psicoanálisis, del análisis de la juventud y la niñez, y más aún de los padres, ¿no?
No quiero extenderme mucho, pero el problema de San Agustín fue finalmente, él quería mucho a su mujer, que era la madre de su hijo. El hijo se llamaba Adeodato. ¿Cómo? Adeodato. Adeodato. Dado por Dios. Adeodato. Dado por Dios. Y él quería mucho a su mujer, pero nunca menciona el nombre de la mujer. Porque la madre de San Agustín, Santa Mónica, que Dios tenga en su gloria, era una señora bastante estricta y sufría mucho porque San Agustín no se había bautizado. San Agustín se bautizó cuando tenía 33 años, más o menos. Eso era muy común en aquella época. Los niños no se bautizaban, se bautizaba uno al final, y sobre todo si estaba cercano a la muerte, me perdonan los pecados, me voy para el cielo y listo, ¿verdad? Esa era como pensaba la gente. Y entonces ella quería que él se bautizara, pero para bautizarse tenía que separarse de su mujer y casarse con otra. Y ella le escogió una jovencita cristiana. Entonces, te vas a casar con esta. Y San Agustín no quería casarse con esa jovencita, él tenía a su mujer, su gran amor realmente. Nadie sabe el nombre de la señora. Y al final le hace caso a la mamá y se separa de su mujer. Y San Agustín tiene una frase absolutamente hermosa. Dice: me separé de ella con gran dolor, como la carne se separa de la carne, y todavía estoy sangrando. 40 años después escribe eso. Más nunca se casó, tuvo su hijo, lo cuidó, murió a los 16 años el hijo. Dice San Agustín que era muy buen muchacho, porque cuando iba al baño cantaba salmos. Eso es lo que dice San Agustín. Yo me sé un montón de detalles de San Agustín porque es una persona muy interesante. ¿Ah? Sí, pues. Pero murió a los 16 años a Adeodato. Pero el sal era porque tenía algo de santo o era un nombre normal de sal. San Agustín. San Agustín, cuando se convirtió, bueno, podemos acabar aquí, denme el gusto de contarles cómo fue San Agustín, y la próxima semana seguimos, porque es muy interesante la historia. Él estaba queriendo convertirse. Bueno, y es muy buen relato porque estamos en Cuaresma realmente, perdónenme, 15 minutos. Pero él no quería dejar su vida, él gozaba mucho con sus amigos y amigas, y su mujer y su hijo. Todo. Llegar a la castidad todavía. A la altura de la vida vivía en Milán, en el norte de Italia, Milán. Y el arzobispo de Milán era un gran padre de la iglesia, muy inteligente, San Ambrosio. En Milán, el Duomo en San Ambrosio, el día de San Ambrosio en Milán no hay trabajo, una gran persona, bastante estricto. Y Santa Mónica iba donde San Ambrosio todos los días. Decía: San Ambrosio habla con mi hijo que no se quiere bautizar. San Ambrosio, yo lloro todos los días, decía Santa Mónica, yo lloro todos los días por Agustín. Y San Ambrosio tiene una frase famosísima: tranquila, Mónica, un hijo de tantas lágrimas no va a condenarse nunca. Muy bonita la frase. Y Santa Mónica sigue obsesionada con esa vaina, y que conviértete, bautízate, deja a la mujer, bueno, una joda pues. Y tiene un sueño, Santa Mónica, y que ella está muy triste llorando por San Agustín. Y se aparece un ángel y le dice: ¿por qué lloras, Mónica? Y dice: no, porque yo lloro porque mi hijo no se quiere bautizar. Dice: pero fíjate bien, mira esta calle, mira la acera de la calle, mira que en la misma acera donde tú estás Agustín, así que tarde o temprano él va a llegar acá. Muy bonita la historia. El hecho es que San Agustín estaba dudando, y una tarde de nuevo estaba dudando. ¿Será que me bautizo? ¿Será que no me bautizo? Que la joden. Cuando se durmió y pasaron por la calle, así como pasan aquí, unos niños que venían del colegio e iban cantando. Se supone que un
un cántico infantil que decía, tole leje, toma y lee, tole leje. No sabemos si era que se estaban burlando de un maestro o qué, pero ese era el refrán. Tole leje, toma y lee. Entonces él se despertó y dijo, este es un mensaje de Dios. Y fue y abrió la Biblia. Y eso no se debe hacer, eso es una manera errada de leer la Biblia. Pero él abrió la Biblia y donde caigan mis ojos, voy a ver qué es lo que dice. Y cayó en una frase de San Pablo que decía, dejen todos los actos lascivos, la vida desordenada, abandonen. Me tocó. Él se convirtió. Pero un hombre extremadamente culto y extremadamente inteligencia. Era retórico, era lo que es un abogado hoy más o menos. Entonces ya se convirtió, se bautizó, se volvió a África, llega a Roma y la madre muere en Roma, Santa Mónica muere en Ostia. Hace 2 o 3 años encontraron la tumba de Santa Mónica. De San Agustín nunca hemos encontrado la tumba. Y él va a África, regresa a su país, Numidia, lo que hoy es Túnez, y es un buen tipo, un hombre joven, 35 años por ahí, muy culto, y empieza a dar consejos a la gente en la parroquia y tal y cual. Y el arzobispo dice, me voy a retirar porque estoy muy viejo, y la gente lo obliga a él, lo coge y lo lleva y lo sienta en la silla del obispo. Y dice, tú vas a ser nuestro obispo. Y por eso San Agustín es el obispo de Hipona. Pero miren, todos esos detalles no los conoceríamos sin conocer a San Agustín. Agustín es la persona que mejor podemos conocer de la antigüedad, porque él escribió todo esto muy detalladamente y muy precisamente, con nombres. Sabemos que su mejor amigo se llamaba Alipio, pues sabemos un montón de cosas. Lo conocemos mucho, pero su pensamiento tiene mucha importancia en el pensamiento psicológico y psiquiátrico. Para terminar, 2 médicos de la antigua Edad Media, de la medicina monástica. Primero, San Benito. San Benito es 100 años después de San Agustín. San Benito de Nurcia. Tú que vas a Pompeya, ¿no? Cerca de Pompeya está Montecassino, la abadía de San Benito. Subes hasta Montecassino, me traes una postal o algo de allá. Y no vamos a llegar allá hoy. La próxima semana voy a hablarles de la primera escuela de medicina, que es en las faldas de Montecassino. Muy bien. San Benito funda monasterios. Es el padre de los monjes europeos. Todos los monasterios del mundo están basados en la regla de San Benito. Se llama la regula, la reglita. Es un librito con instrucciones sobre cómo organizar una abadía, muy preciso. Y en ese libro tiene esta frase: nunca se olviden de los enfermos, porque el oficio de los monjes incluía cuidar a los enfermos. De hecho, cualquier persona que llega a una abadía, los monjes deben recibirlo a uno, deben dejarlo en la hospedería y si es enfermo curarlo. Eso es una obligación de los monjes. En Colombia hay creo que 3 monasterios estrictos. Hay uno muy bueno en Guatapé, se los recomiendo, y tienen una hospedería. Allá llega uno, se puede quedar 3, 4 días, uno deja al final una limosna y lo atiende. Muy bien. Entonces en los monasterios había siempre una sala para enfermos. Los planos de los monasterios de la Edad Media se conservan mucho. El más famoso, el más grande, es el monasterio de San Gall en Suiza, y es muy interesante la arquitectura. Hay un cuarto para enfermos, una sala de enfermos, mejor dicho, una sala para enfermos graves, una sala para médicos. Todo esto cerca de la huerta, donde se cultivan plantas medicinales. ¿Ustedes se acuerdan de la película
de Humberto Eco. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. La abadía que dibujan ahí es una abadía benedictina clásica. En la abadía siempre había monjes dedicados a cuidar enfermos. Y San Benito lo dice específicamente y da dietas para los enfermos. Por ejemplo, los enfermos, los monjes durante Cuaresma son vegetarianos estrictos, pero a los enfermos se les puede dar caldo de carne. Cosas así. Entonces hay un cuidado de los enfermos que es realmente una gloria de los monasterios. Es algo muy admirable en el pensamiento de la iglesia. Y por último, otra monja de esa época, ya cerca del año 1000. Este es más interesante todavía. Los estudiantes les gustan las historias de esta monja, Santa Hildegarda de Bingen. Primero que todo era mujer. Era la 11ª hija de un matrimonio. Y el papá y la mamá la dejaron en un monasterio para que la cuidaran y la educaran. Eso a nosotros nos puede parecer, esto lo cuento en el podcast si lo quieren oír, pero a nosotros nos puede parecer injusto, ¿verdad? Que a un niño lo dejen en un monasterio, pero eso era muy común. A los niños dejados en los monasterios se les llamaba oblatos, ofrecidos. Se los ofrezco al monasterio. Y el monasterio los educaba. No todos acababan monjes, esto es una cosa muy bien estudiada. De hecho, cuando llegaban a mayoría de edad, ellos decidían, ¿me quedo en el monasterio o me voy? Y a veces los monjes querían que a uno de ellos se quedara, y hay un caso famoso en que el tipo dijo, no, yo no quiero ser monje, yo me voy para afuera. Y el caso llegó hasta el Papa, y el Papa le dio la razón, y es importante este caso, porque uno no puede obligar a una persona a hacer un bien. Aunque uno vea que es lo bueno, uno no puede obligarlo a hacer eso en la doctrina católica. Muy bien. Hildegarda entonces es dejada por sus padres, esa sí se queda en el monasterio, es una mujer extremadamente culta, se ha leído todo lo que ustedes puedan imaginarse, es compositora de música, es abadesa del monasterio de Bingen, en Alemania, es médica, es naturalista, conoce muchas especies vegetales y animales, y es visionaria. La visión es muy importante. De hecho hay una película por ahí, que está en los cineclubes hace 2 o 3 años, se llama Visión, y es la vida de Hildegarda. Ella era una mujer y tenía migrañas, y las describe con una precisión clínica impresionante. Dice, yo sufro dolores de cabeza, veo estrellas brillantes que explotan, todo lo que es una migraña, no resisto la luz, me tengo que quedar encerrada, no puedo trabajar, una migraña, cosa muy común en las mujeres. Hildegarda lo describe muy bien, pero ella usa estas migrañas como visión. Ella los interpreta dentro de su teología como una visión de Dios. Y se hace famosa. Mucha gente poderosa le escribe hacia el año 1000 sobre problemas de la iglesia y la va a visitar para que ella dé consejos. En cuanto a medicina, ella escribe 2 libros de medicina muy interesantes y muy importantes. Uno se llama el Liber Simplicius, el libro simple, y el otro el Liber Compositum, el libro compuesto. Me explico. En el libro simple, que es más corto, es un libro de medicina popular, con remedios caseros, con remedios de hierbas, ¿no? Con medidas de salud primaria, de higiene, de alimentación. Es un libro para todo el mundo. De hecho, antesito de venir, está ahí sentada esperando yo, y me puse a ver y digo, bueno, voy a revisar fechas, ¿no? Y hay ediciones modernas del libro de Hildegarda. Hay una que me llamó la atención en español que se llama Recetas y Secretos de Hildegarda de Bingen para las enfermedades. Es un libro popular. Y el otro libro es mucho más extenso, y en ese libro ella especula sobre las causas de las enfermedades.
Entonces ella distingue entre una medicina básica y una medicina compleja, entre una medicina para la vida diaria y una medicina que explora las causas de las enfermedades. Lo que llamaríamos hoy una medicina del bienestar, yo tomo este té, tomo esta hierba para sentirme bien, ¿verdad? Válido, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, es una medicina popular, y otra medicina más compleja para problemas más serios. Y en la discusión de problemas serios, acabo con este detalle, hay un detalle que a los estudiantes de Historia de la Medicina les ha gustado siempre mucho. Hildegarda es la primera mujer que en un libro de medicina escribe y describe el orgasmo femenino. Lo describe muy bien. Bueno, yo no soy mujer, digo, pero lo describe muy bien. Ella dice... Hildegarda era santa también, ¿no? Era santa, sí, es que en ese entonces, la verdad, sabes que una graduada de la Universidad del Valle que trabaja en Atlanta, hace 2 semanas oyó este cuento de Hildegarda y me dijo, ay, excelente, pero yo no sabía, lo mismo que tú, ¿cómo así santa? Y habló del orgasmo. Le dije, no, es que la iglesia, le dije yo a ella, la iglesia en ese entonces era mucho más liberal, realmente. La iglesia se dañó. La iglesia se puso seria hace 2 o 3 siglos, pero antes era, los curas se casaban, bueno, todo lo que pasaba, bien o mal o lo que sea, pero bueno, no discutamos ese punto que puedo dañarme yo la fama de católico, pero bueno. Hildegarda dice, pero eso hay que comprenderlo dentro de la noción de lo que era la fecundación. La gente creía en la medicina galénica que el varón era el que producía los hijos y producía unas cosas. Ellos no sabían de células, ellos hablaban de homúnculos, hombrecitos, que en el orgasmo salían en el semen, ¿verdad? Y había unos hombrecitos que iban a ser hombres y otros hombrecitos que iban a ser mujeres. Ellos no entendían lo de la fecundación, óvulo, espermatozoide, pero esta era la idea. Pero son hombrecitos. ¿Ah? Homúnculos se llama, hombrecitos, homúnculo. Pero viene la pregunta genética de cuál hombrecito se convierte en mujer y cuál hombrecito se convierte en hombre. Y Hildegarda le metió diente a esta pregunta. Ahí describe el orgasmo y ella dice, y es una idea muy interesante por muchas razones que llega hasta el siglo XX. Dice, si la mujer hace el amor con placer y aceptación, ve que al final del acto amoroso siente un calor que se le sube a la cabeza y sus partes genitales se contraen, y ella siente que sus partes genitales se contraen, y esto se contrae, dice ella, para capturar el germen, ¿no?, del hombre. Si el acto de amor ha sido un acto amoroso, el producto de la gestación va a ser hombre. En aquel entonces los hombres valíamos más que las mujeres. Si el acto de amor es violento, desagradable o traumático, el producto es mujer. Eso no es así, evidentemente. Pero ahora que cuento eso, a los muchachos les encanta ese detalle que ella fue la primera que describió. Lo describe muy bien. La pregunta es, ¿cómo supo eso ella si era monja? Pues y digo, de hecho yo lo he investigado. Yo no he ido a Bingen, pero era un convento mixto. Había monjes y monjas. Entonces, sabrá Dios. Pero en todo caso, Hildegarda de Santa, hace 10 años se canonizó por completo. Era santa tradicional, pero Benedicto la convirtió en santa formal.
Y es una mujer muy interesante, gran música, escribe mucha música, himnos, canciones para sus monjas, ¿no? En las que habla hasta de la menstruación, realmente. Es una mujer muy, muy culta. Pero fíjense, para terminar, que este problema de la concepción llega hasta el siglo XX por una razón muy curiosa. En Alemania nazi, y en otros países también, había la discusión legal, que todavía se da en algunos países, y que está muy de moda hoy por algunos artistas y futbolistas y todo, de si el acto sexual fue consentido o no, si fue violación o no, ¿verdad? Se suponía durante siglos que si la mujer quedaba en embarazo, fíjense que esto sigue la idea de Hildegarda, era porque el acto había sido consentido. Entonces, si una mujer violada quedaba en embarazo, eso no era violación. Miren la noción tan errada. Si quedaba en embarazo. Y eso llega hasta la Alemania nazi. Y es un problema de medicina, años 30 del siglo pasado. Y hay gente que se dedica a eso. Hay un famoso anatomista, muy famoso, con unos excelentes dibujos de anatomía. Yo escribí sobre él por esta razón. Él era un profesor de anatomía que investigaba este problema. Por ejemplo, veía si había cuerpo lúteo durante el embarazo. Mejor dicho, si la mujer violada tenía un cuerpo lúteo grande, o sea que había estado en embarazo, ¿no? Y no había sido violación. Y cosas así, lo describe muy bien, lo escribe. Y él tenía un instituto de anatomía en Berlín. Y un estudiante de posgrado se ganó una beca, mujer, para estudiar en ese instituto. Y el profesor, miren lo inhumano, tenía interés de hacer disecciones del aparato genital femenino en mujeres sometidas a estrés, porque él consideraba, y es una idea que todavía se ve en internet y en YouTube, que a la mujer en estrés psicológico se le suspende la ovulación. O sea, él veía cadáveres de mujeres que habían estado en estrés y decía, no encuentro cuerpo lúteo hemorrágico, no, esta mujer no ovuló, demostrando, entre comillas, cosa que es falsa, que el estrés psicológico detenía la ovulación. Entonces, por lo tanto, si una mujer quedaba en embarazo, era porque no había estado estresada en el momento de la ovulación. Esta era la deducción. Al tipo lo están persiguiendo todavía, bueno, hace rato murió, pero estos son artículos de journals de anestesia y de patología que han estudiado el tema. Pero acabo la historia de la joven. Y la joven, estudiante de medicina, se graduó de medicina y quería estudiar anatomía, mujer, en Berlín, en tiempo de Hitler. Y la aceptaron en ese programa como una estudiante de posgrado. Y cuando ella llegó a hacer disecciones anatómicas bajo este profesor, vio muchos cadáveres de mujeres y se encontró a dos amigas de ella entre los cadáveres de las mujeres. Eso es una leyenda urbana que le ha pasado a muchos estudiantes de salud. En mi generación no pasó eso, en la generación de ustedes pasó alguna vez. Siempre dicen, ay, uno me encontró un mentira, eso nunca pasa, pero bueno, leyendas urbanas. El hecho es que a esta mujer sí le pasó. Ella llegó al salón de anatomía y vio dos cadáveres de personas que ella conocía, dos mujeres jóvenes. Y ella sabía que estas mujeres eran de un grupo anti-Hitler y que las habían mandado a un campo de concentración. De la Orquesta Roja, si ustedes son aficionados a la Segunda Guerra Mundial, que era un grupo de jóvenes en contra de Hitler. Y entonces
ella se dio cuenta por eso que muchos cadáveres que llegaban a estudios anatómicos venían de campos de concentración. Y cuando ella se dio cuenta de eso, renunció al posgrado. Y es la única persona en Alemania de los años 30 y 40 que ha renunciado a un posgrado por razones éticas. Es la única persona. Por supuesto, eso no le cayó bien a los profesores, la echaron del programa de anatomía. Ella sí, luego de eso, formó parte de la oposición a Hitler y la Gestapo casi la coge y casi la mata, sobrevivió a la guerra y se conoce toda esa historia. Pero toda esa historia tan complicada, hace unos 20 años se descubrió toda la historia, en los journals de anatomía se fueron a ver los cuerpos sobre los que ellos habían basado estas ideas y ver quiénes eran esas personas y si había muchas personas de campo de concentración. ¿Qué quería el profesor alemán? Quería encontrar mujeres que estuvieran sometidas a estrés para disecarlas y probar que el estrés psicológico detiene la ovulación. Ese era el propósito de él. Por supuesto, eso es juzgado hoy, un crimen, etc. El hecho es que se ha investigado eso mucho. Se conoce ya las personas que fueron, los cadáveres de las personas que fueron enviadas a ese estudio de anatomía, y de hecho en los últimos años se ha pedido, no sé si lo han conseguido, que el atlas de anatomía basado en ese instituto de anatomía sea prohibido, que todavía se usa el atlas de anatomía. No sé en qué va a quedar. Pero lo importante, no estamos hablando del siglo XX, es que esta idea es de la medicina galénica, ¿no? De cómo era la fecundación. Bueno, ¿qué hora es? 5:34. ¿Cuál? 5:34. Bueno, acabo con una sola cosita, en 5 minutos nos vamos. La Edad Media acaba en la segunda mitad con dos cosas importantes: las universidades y la muerte negra. Las universidades surgen como en el año 1000. En medicina, las primeras universidades solo enseñan teología y derecho. Hay mucha discusión de cuál fue la primera universidad que enseñó medicina. La mayoría de los historiadores dicen que fue la Universidad de Montpellier, en Francia. Yo y algunas personas creemos que la primera universidad que enseñó medicina era en Italia, cerca a Nápoles, en Salerno, cerca a Montecassino. Se llama la Escuela Salernitana. Esa es una escuela solo de medicina. Siglo X, XI, 1000, 1100, por ahí. Y el origen es que los monjes querían formar un grupo de gente interesada en la medicina y llamaron a gente de distintas etnias y religiones para hablar de medicina. Y la leyenda dice que la escuela salernitana, la escuela de Salerno, tiene 4 fundadores. Miren lo curioso: un monje cristiano, un africano musulmán, un judío y un griego del oriente. Entonces, las minorías culturales forman la primera escuela de medicina. Y hay una minoría para esa época que también llega, la minoría de las mujeres. La primera profesora de medicina en el occidente, en una escuela de medicina, es Trota. Trota en el nombre, el libro es Trótula, Trota. Enseñaba ginecología en Salerno y era mujer. Y es la primera profesora de medicina mujer. Esa historia la cuento en el podcast, la pueden oír y gozar. Y por último, la muerte negra, para terminar, acaba con la Edad Media. Ahí tienen en el curso un artículo reciente en español que explica el origen de la muerte negra. La muerte negra es infección por Yersinia pestis, peste bubónica. Ha habido 3 epidemias grandes, 3 pandemias de peste bubónica en la historia de la humanidad. Una al comienzo de la Edad Media, que se llama la peste de Justiniano. Otra al final de la Edad Media,
se llama la peste negra, y otra al final del siglo XIX, se llama la peste china. Estas fueron 3 pandemias de peste bubónica. La peste bubónica todavía existe entre nosotros. Si ustedes van a Arizona, Nuevo México, en los Estados Unidos, y van por el desierto, hay casos, 2, 3 casos al año de peste bubónica. ¿Por qué? Porque la bacteria, el reservorio, son roedores del desierto. Los roedores del desierto tienen pulgas y piojos. Entonces uno pasa por ahí y las pulgas o piojos lo pican a uno y uno adquiere la bacteria. Y eso pasó en el centro de Asia, porque en el siglo XIV, años 1300, ya era muy activo el comercio entre Europa y China. A mí me gusta decir que la peste bubónica es producida por la sociedad de consumo de aquella época. Porque ¿qué iban los occidentales a buscar a China? Por las caravanas, seda y especies, cosas de lujo en Europa. Y entonces ellos atravesaron el centro de Asia, y hay en Kirguistán, fue hace 2 años, se encontró el nido de la peste bubónica, el centro de donde salió la peste bubónica, en 1338. Curiosamente, por estudios en un cementerio de cristianos nestorianos, o sea, europeos que habían vivido ahí hace siglos. Las personas que lo encontraron que en este cementerio había una cantidad de tumbas bárbaras en el año 1338. Mucha gente murió en el año 1338. Entonces fueron a los cráneos, eso está en el artículo contado, le hicieron reacción de polimerasa en cadena al lecho dentario y encontraron el DNA de la micobacteria de la Yersinia pestis. Entonces de ahí la epidemia se fue a Europa y a China y a India. Toda Europa, Asia, el norte de África sufrió la muerte negra. ¿Cuántas personas murieron? La pandemia de COVID es nada en comparación con la muerte negra. Murió entre el 30 y el 60% de la población europea. Entonces, ¿ustedes se imaginan una sociedad donde muere el 60% de la gente? Las personas le pierden fe a la medicina, a las universidades, a todo. Y se derrumba la Edad Media. Toda la civilización medieval acaba. Eso fue en 1348. En 1492 se descubre América, comienza el Renacimiento. Eso es para la próxima clase. La peste negra sigue en Europa por 2 siglos más. En 2 temas llegaremos al siglo XVII. Tiene importancia para el siglo XVII. Luego desaparece hasta finales del siglo XIX en China, de nuevo. Y ahí sí ya se sabe microbiología y aíslan la bacteria que es Yersinia pestis. Pero es en la historia de la ciencia de la salud la epidemia más catastrófica, la muerte negra. Hay pueblos en Europa donde murió todo el mundo. Cuando yo leí sobre esto, lo cuento en el podcast, yo leí este testimonio. A los muertos en Italia, a los muertos los enterraban como lasañas. Yo digo, este se inventó eso. Para esa época no había lasaña. Pensé yo. Me puse a investigar y sí había lasaña. Lo que implica que disponían un muerto uno sobre el otro. En Londres abrieron cementerios nuevos para la cantidad de gente que estaba muriendo. Entonces esos cementerios han sido estudiados y se ha encontrado que es de peste, de peste bubónica, de muerte negra. Pero la peste bubónica abre las puertas al Renacimiento. Por ejemplo, el Decamerón de Boccaccio. El Decamerón de Boccaccio nace de la muerte negra. ¿Qué es el argumento del Decamerón? Una ciudad como Florencia, hay peste y unos jóvenes, hijos de papi, dicen, vámonos de aquí porque esto está apestado, y se van todos a una finca.
en las montañas, en las colinas realmente. Y allá se quedan varias semanas o meses, mientras pasa la peste. Y para divertirse se cuentan cuentos. Y la colección de cuentos es el Decamerón. Y el Decamerón, con la Divina Comedia, con los sonetos de Petrarca, es el comienzo del Renacimiento italiano. Entonces fíjense que la epidemia deja una cosa buena, que es una nueva época. Se abandonan cosas que se pensaban y empiezan a buscar nuevas cosas. Se renace en la cultura. Le han buscado muchos parecidos con la epidemia de COVID. Y hace 2 semanas leí un artículo muy interesante que traté de colgarlo aquí en el curso, pero no pude. Ese fue el que te había mandado que no pudimos. Un economista dice, una epidemia es como que apretaran una población. Y los países toman 2 caminos. Unos se sienten liberados, porque se ha muerto un montón de gente, no hay autoridad y yo hago lo que me da la gana. Y eso pasa desde la peste de Atenas, de Tucídides, hasta la influenza en el siglo XX, etc. Y otras sociedades ante la pandemia adquieren modos sociales más rígidos, más dictatoriales, más antidemocráticos. Y eso nos está pasando hoy en todo el mundo. Realmente, la gente con miedo, pues eso pasó en la pandemia, ¿no? Teníamos tanto miedo todos, que aceptamos la cuarentena, que aceptamos no salir de nuestra casa, no mandar a los niños al colegio, los niños que perdieron 1 año y medio, se calcula, hace 5 años de escolaridad por la pandemia. Todas son reacciones sociales a la epidemia. Y las reacciones sociales a la peste negra incluyen el renacimiento y una inflación económica, porque hay menos trabajadores y entonces hay que pagarles más. Eso ha sido requete estudiado, es muy interesante. Pero bueno, acaba la Edad Media, empieza a morir la medicina galénica, tarda unos 200 años en morir todavía, y esto lo vamos a ver la próxima semana, con 3 médicos del siglo XVI. Vesalio, Paracelso y Paré. Entonces de eso hablamos la próxima semana. Me perdonan que me haya extendido sobre San Agustín, pero es que es mi afición. Nuestro padre San Agustín. Yo fui educado por padres agustinos toda mi vida. Muy bien educado. Muy bien. ¿Alguna pregunta o discusión o argumento? Me llamaba la atención de lo que usted dice de Camerón de Boccaccio, que los cuentos nacieron de la peste negra, algo similar con Frankenstein, que Mary Shelley también fue como de un tiempo, en una isla, cuando no hubo un verano, en un invierno prolongado, claro. Víctor Hugo y todo fue un concurso del que escribía el cuento más horrible, más miedoso, y ahí salió Frankenstein. Sí, y la peste de Camus, ¿no? La peste de Camus, que trata sobre la peste bubónica en el norte de África. Un libro importantísimo para los profesionales de ciencia de la salud. Lean La peste alguna vez de Camus.